tardes. Bueno, gracias por participar nuevamente de este webinar en el segmento CDRs. Estamos justo a un año que se desató la pandemia, así que vamos a hacer un breve recap de lo que pasó el año pasado hasta ahora, cómo se está saliendo de la recuperación, y después vamos a entrar finalmente en el área de recomendaciones, tratando de aprovechar estas nuevas oportunidades que se están dando. Bueno, tengo muchísimo material hoy, así que vamos a tratar de ir rápido. Hay mucha gente conectada, lo cual les agradezco mucho también. Como les decía, bueno, vamos a volver a revisar un poco el instrumento de CDR para todos aquellos oyentes que se suman y se incorporan a nuestro webinario y quieren entender y aprender sobre este tema. Como les decía, vamos a hacer un resumen del año. Vamos a ver cómo estamos recuperando la salida de la pandemia. Vamos a revisar la lista de nuevas emisiones de CDRs. Y vamos a hablar un poco de las tendencias disruptivas para esta década. Este es un tema que nos va a tener ocupados todo el año. Vamos a tratar de ir en cada presentación o webinario tratando de desarrollar algunas de estas tendencias disruptivas y cuáles son las empresas y acciones y que tienen CDR a su vez que nos permiten participar en las mismas, ¿no? Después vamos a terminar finalmente con 4 recomendaciones. Bueno, CDR, recuerdo para todos los que lo saben y los que no, que es un instrumento que permite a través de pesos comprar una acción del exterior, de alguna empresa de primera línea del exterior, o una partecita de esa acción, ¿sí? El CDR tiene lo que se denomina ratio, que indica cuántos CDRs locales conforman una acción del exterior. Por ejemplo, en Microsoft ese ratio es de 10:1, quiere decir que 10 CDRs locales conforman una acción del exterior. Lo interesante del CDR es que con pesos uno puede acceder a una compañía de primer nivel, como puede ser Apple, Microsoft o demás, y por lo tanto esta inversión en pesos tiene 2 drivers o 2 componentes fundamentales que la mueven. Uno que es la acción propiamente en la bolsa americana, cómo se mueve, si sube o si baja, y además el dólar, la componente dólar, ¿no? Porque todas las acciones, digamos, que uno compra vía CDR, si quisiese, pudiese mandarlas afuera y venderlas directamente en la bolsa de Estados Unidos y con eso generar dólares, lo que se llaman dólar cable. Lo cual el CDR es un instrumento que replica esos 2 movimientos, lo que se mueve la acción afuera y más lo que se mueve el dólar a nivel local. Resumen de un año histórico para la humanidad, entiendo. Bueno, exactamente hace un año, esto no es casualidad que hoy haya sido el webinar de CDRs, pero exactamente hace un año, el 23 de marzo, el índice Standard & Poor's caía a su mínimo, producto de los miedos que desataba la llegada de la pandemia en Estados Unidos, ¿sí? Vemos ese valor acá. La caída esta fue de punta a punta de 34%, y a partir de ese mínimo hasta el día de hoy el mercado se recuperó un 77%. Esto es la bolsa americana, el índice Standard & Poor's en Estados Unidos subió un 77% en dólares, ¿sí? Obviamente algunas acciones subieron mucho más que eso, otras menos. El índice como tal se comportó con esa suba, del mínimo de 2.200 a 3.913, que es lo que vale. Esto fue un rally espectacular, la verdad que impensado, porque las consecuencias de la pandemia eran muy inciertas, ¿no? No se sabía, digamos, qué grado de afectación iba a tener y cómo iba a ser la salida de eso. Pero bueno, exactamente hace un año también comenzamos con estos webinars de CDRs, entendiendo que era una oportunidad de acceder a compañías de primer nivel con un descuento muy grande, que sobre todo se veía un evento exógeno al mercado, ¿sí? No tenía nada que ver esto con la crisis financiera del 2008, donde el evento que produjo la caída era un evento propio del mercado por el grado de palanca que había en hipotecas de primer, segundo y tercer grado. Por otro lado, vemos en el mismo año cómo evolucionó lo que habitualmente en el mercado se denomina el dólar contado con liquidación o dólar cable. Aquí en TradingView lo configuré para que nos dé la evolución
de ese dólar medido a través de la acción de Banco Galicia, ¿sí? La Banco Galicia Acción Local en pesos, que también cotiza en Estados Unidos. Haciendo el cociente entre ambas, uno obtiene cuánto es el dólar implícito, ¿sí? Entonces, el dólar implícito al principio de la pandemia era 86 pesos y hoy es 151, lo que representa una suba de punta a punta, desde hace un año hasta ahora, del 75%. Esta es la evolución. Esto fue cuando el valor del dólar contado con liquidación llegó a niveles de 200, a partir de ahí cayó y se estabilizó en esta zona en niveles de entre 145 y 150, fue donde viene oscilando hace bastante tiempo. Entonces, ¿cómo le fue a un inversor en CDRs que justo entró en el mínimo y cómo estaría hoy? Lo que hice también fue sintetizar en el TradingView un CDR del S&P 500. Ese CDR no existe, pero se puede crear sintéticamente para, digamos, evaluar qué hubiera pasado. Entonces, ese CDR hubiese tenido el rendimiento compuesto de los dos mercados. Lo que subió el índice Standard & Poor's en dólares en Estados Unidos, más lo que subió el dólar acá, ¿sí? Eso nos da un rendimiento de 210% para un inversor que entró en pesos, en el mínimo del mercado, y todavía conserva su posición. Ese CDR sintético del índice S&P 500, hace un año hubiese costado 189.200 y hoy ese mismo índice costaría 590.800 pesos. Quiere decir que el dinero en ese tiempo se multiplicó más de 3 veces por el doble efecto de lo que subió, rebotó el mercado, y por lo que subió, a su vez, se depreció el peso nuestro, ¿no? Retorno de punta a punta de 212%, coincidente con lo que veíamos antes, aquí el rendimiento compuesto de las dos variables, los dos drivers que mueven al CDR. Bueno, como siempre revisamos un poco el escenario macro para ver dónde nos encontramos en términos históricos. El gráfico a la izquierda son 50 años del índice Standard & Poor's en escala lineal. El gráfico de la derecha es el mismo gráfico en escala logarítmica, que entendemos que es como hay que ver estos gráficos de largo plazo, ¿sí? Porque no es lo mismo subir de 10 a 20 que de 100 a 110. En ambos casos nominalmente se sube 10, pero en el primer caso de 10 a 20 implica multiplicar por 2, debería ser equivalente con un movimiento de ir de 100 a 200, ¿sí? Bueno, ese tracking matemático que se hace se logra con la escala logarítmica. Si vemos aquí, estos son 50 años del índice Standard & Poor's medido en la escala logarítmica, vemos que prácticamente es una línea recta, ¿sí? Que se viene manteniendo a lo largo de la historia. Los dos momentos donde esa línea sufrió disrupciones son aquí, que es la burbuja de las .com, alrededor del año 2000, luego volvió a recuperar su tendencia histórica, y la caída por la crisis 2008, que también se salió de esa tendencia que viene teniendo históricamente, y ahora volvió a ubicarse perfectamente ahí, ¿sí? Si uno mira la escala lineal, obviamente acaba de encontrar una aceleración, porque al ser nominalmente los valores más altos y subir el 10% cuando el índice vale 4.000 implica sumar 400 nuevos puntos, ¿no? Con lo cual la gráfica se va haciendo siempre más exponencial. Esto también nos da la idea de que la crisis que sufrimos por el COVID, que es esta pequeña caída de acá, no tiene nada que ver en términos históricos con lo que fue la crisis financiera del 2008, donde prácticamente todo el sistema estaba en juego, ¿sí? Era como dije antes, una crisis endógena al sistema, donde todo el sistema bancario y de crédito estuvo a punto de quebrar. La Fed tuvo mucho, digamos, impericia no sería la palabra, sería inexperiencia en cómo manejar una crisis de este tamaño, que no fue lo que ocurrió ahora, como vamos a ver. Bueno, de vuelta, para medir si la inyección actual de liquidez que hay en el mercado nos está llevando una burbuja, yo lo que propongo siempre es medir la evolución del índice contra una moneda dura, como puede ser el oro, o contra la nueva moneda dura que es el Bitcoin. Si uno lo mide contra el S&P, contra onzas de oro, estamos en un valor, digamos,
es alto, pero no es preocupante, ni mucho menos. No estamos muy lejos todavía de lo que fue la burbuja de las .com. Ese aspecto, y si uno lo mide contra el Bitcoin, bueno, obviamente el S&P está en un mínimo histórico por la fuerte suba que tuvo el Bitcoin. Nadie sabe dónde puede terminar eso, pero en términos de liquidez, la inyección que ha hecho la Fed y los cheques que reparte al ciudadano americano están yendo a otro lado, sino al mercado de valores, lo que vemos acá. Bueno, finalmente, más gráficos, un poco de contexto histórico para ver dónde estamos. El índice Price Earning está un poco alto, eso es verdad, acá hay que tener un poco de cuidado con el mercado. Tampoco estamos en valores máximos históricos. En la burbuja de las .com estaba muchísimo más alto. Todavía no llegamos a ese valor, y mucho menos el de la crisis financiera. También hay que entender que en los últimos 10 años el índice S&P está dominado por compañías tecnológicas, Apple, Microsoft, Netflix, Google y demás, que históricamente tienen mucho más price earning que las compañías tradicionales americanas de value o las industriales, ¿no? O las compañías tecnológicas siempre operan por lo que se espera que sean y no por lo que son. Entonces, desde hace 10 años a esta parte, la estructura para el cálculo de price earning del índice siempre va a dar más alto que el promedio histórico, porque las compañías que más pesan en esa formación tienen intrínsecamente más price earning. En cuanto al índice de volatilidad o VIX, tampoco vemos nada peligroso acá. Digamos, este es un índice que opera al revés, si uno quiere hacer la lectura. Cuando está en mínimos indica demasiada complacencia con el mercado de baja volatilidad, y puede indicar que alguna corrección fuerte puede venir. Cuando están máximos son momentos de máximo estrés del mercado y generalmente indican oportunidad de compra. Bueno, estamos en un valor histórico, diría. Finalmente, el tema del día o de los últimos 15, 20 días es qué pasa con las tasas de interés en Estados Unidos. Aquí vemos el gráfico de la tasa de los fondos de Reserva Federal, que son los que realmente puede controlar la Reserva Federal, prácticamente en cero. En el último comunicado han dicho que lo mantendrán así hasta el 2023, con lo cual podemos asumir que durante los próximos 2 años esta tasa va a estar muy tranquila. Hace 2 meses o 4 meses, la pregunta que se hacía del mercado y del cuestionamiento era si eventualmente Estados Unidos iba a entrar en un escenario de tasas negativas, y ahora todo lo contrario. Algunos se están preocupando porque la suba de tasas no llega y probablemente se comience a disparar la inflación. Bueno, creo que la Fed ha sido clara que la inflación es un tema con el que va a lidiar más adelante. Eso ahora no le preocupa, así que el mensaje ha sido claro, ¿sí? Las tasas de la Reserva Federal van a seguir bajas, y si se dispara la inflación tiene muchísima munición para atacarla. Es decir, empezar a subir esta tasa tiene muchísimo margen para cortar de cuajo cualquier movimiento que haya en los precios. Esto es la tasa del bono a 10 años. Esta la Fed no la puede controlar directamente, es una tasa que se opera libremente en el mercado. La Fed tiene mecanismos para intervenirla si quisiera, pero es una tasa mucho más pura, más libre. Esta pequeña suba que hay acá es lo que ha asustado a los mercados los últimos 15, 20 días. Venimos de niveles de 1,5% en la tasa implícita de los bonos a 10 años. Probablemente el nuevo equilibrio lo encontremos en la zona de 2%, ¿sí? Esta zona acá, que es la zona previa que teníamos todo el evento pandemia, así que creo que tranquilamente podemos ir al 2%. Con esto van a sufrir algunas compañías por ahí, como han caído un poco de precio en las últimas semanas, sobre todo aquellas compañías más apalancadas o que necesitan más financiación a largo plazo, se les va a complicar un poco más. Y cualquier esquema de descuento de precios que uno haga sobre flujos futuros, trayéndolos al presente, obviamente valen menos esos flujos descontándolos a una tasa más alta. De cualquier forma, seguimos en niveles históricamente bajos para las tasas. Lo que traigo aquí es un análisis de Raymond James que me pareció muy interesante, un poco para desmitificar esto de que si suben las tasas, las acciones deben caer. Este análisis no coincide con eso, demuestra lo contrario, que
las acciones o equities históricamente han subido durante escenarios de suba de tasas, ¿sí? Como lo vemos aquí. Esto es la tasa del bono a 10 años, la que vimos recién en el gráfico anterior. Históricamente viene bajando. En los últimos 30 años hubo 11 episodios donde la tasa de interés subía, y así todo, en esos 11 episodios de suba de tasa de interés, 9 de esos 11 el mercado de acciones subió. Son los que están marcados aquí en celeste, ¿sí? Este es un escenario de suba de tasas y es celeste, aquí el mercado subió, lo mismo aquí, 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 ¿sí? Entonces, aquí vemos la tabla de que a pesar de que en determinado momento las tasas del bono de 10 años suben, no por ello quiere decir que el mercado tenga que caer, sino todo lo contrario. Velocidad de la recuperación. Bueno, esto la verdad creo que ha sorprendido a todo el mundo. Vamos a desglosarlo y analizarlo un poco. Hace un año se esparcía el virus por todo Estados Unidos. El impacto inmediato fue 20 millones de desempleados, ¿sí? Sobre todo por lo que implicó la pandemia y el stay at home. La economía entra en full stop. Entre febrero 19 y el 23 de marzo, como les decía antes, en esas, digamos, un mes o menos de un mes, el mercado cayó 34%, ¿sí? Los pronósticos eran realmente inciertos, cayó muy, muy rápido y en muy corto tiempo. La Fed reaccionó muy fuerte y el Tesoro para contener al sistema, ¿sí? Salieron rápidamente a inyectar liquidez al sistema, a poner paños fríos y rápidamente salieron a contener, contrario a lo que habían hecho en la crisis del 2008, donde tras la caída de Lehman Brothers hubo mucho cabildeo entre la Fed y muchos agentes sobre qué hacer y cómo resolver el sistema. Otro evento que vino hacia fin de año fue las elecciones presidenciales y toda la cuestión que ya sabemos de Trump, la clase de personaje que era y cómo quiso, digamos, manipular los mercados o la audiencia. Como dije antes, la inflación por ahora no es un problema, será algo para más adelante. Bueno, don't fight the Fed. Esto es algo que dijimos en nuestra primera presentación. Cuando la Fed está resolviendo un problema, no hay que ponérsele enfrente porque tiene todas las armas y todo el peso político y económico para hacer lo que le plazca. Así que creo que lo lograron bien. Aquí vemos en violeta cómo fue la recuperación del GDP para la pandemia, ¿sí? Prácticamente fue una V corta, o puede llegar a ser la pipa de Nike hacia adelante, ¿sí? Una caída muy fuerte, pero una recuperación muy fuerte. Porque como digo, fue un evento exógeno al sistema, un cisne negro. Desapareció el cisne, digamos, todo tiende a volver rápidamente a donde estaba. La crisis financiera fue todo muchísimo más lento, ¿sí? La caída del GDP fue más progresiva, fue más lenta la recuperación y tardó muchísimo más. Aquí están los trimestres que transcurrieron desde el pico del problema o desde que se desata el problema, los trimestres subsiguientes, cómo se fueron resolviendo. La crisis financiera llevó 7 trimestres volver a recuperar el nivel del GDP anterior. Probablemente la pandemia para el cuarto transcurrido 4 trimestres, digamos, ya esté en niveles anteriores. Lo mismo aquí en desempleo. La línea violeta es la pandemia, el desempleo fue muy fuerte. Aquí vemos los meses transcurridos del pico del problema. En el segundo mes fue el pico máximo de desempleo y a partir de ahí se empieza a recuperar el desempleo. En cambio, en la crisis financiera fue una sangría constante. Para esta misma fecha, o sea, un año después, en la crisis financiera, el desempleo todavía seguía creciendo y siguió creciendo durante varios meses más, lo cual generaba muchísima más incertidumbre. Aquí vemos que la recuperación de la pandemia fue fenomenal, por lo menos en términos de desempleo, prácticamente está volviendo a niveles previos, ¿no? Aquí lo que les decía, la velocidad o el aprendizaje de la Fed en la crisis del 2008, como antes tardó mucho tiempo en inyectar liquidez al sistema, ¿sí? Aquí vemos los meses que transcurrieron y la pequeña suba que había en el margen de liquidez del mercado, y cómo actuó rápidamente ahora
la Fed y salvó el sistema mucho más rápido que antes, ¿sí? Para el tercer mes, fíjense, ya tenía inyectado muchísima más liquidez que en un año de la crisis del 2008. Bueno, nuevas emisiones de CDRs. Hace un mes más o menos, digamos, se propusieron nuevas emisiones de CDR, son 21, la mayoría de ustedes ya los conocen. Vamos a tratar de ir revisitándolos durante el año. Hay emisiones muy interesantes para nosotros. BRK, Berkshire Hathaway, es el instrumento de inversión de Warren Buffett, con lo cual uno adquiriendo este CDR puede acceder a toda la estrategia de inversión de Warren Buffett, que está probadísima a lo largo de los años. Bioceres, que es una compañía argentina, pero que no está listada en Argentina, se dedica a la biotecnología en semillas, resistentes al estrés hídrico y demás, tiene algunas patentes aprobadas y otras en desarrollo, ¿sí? Para tratar de patentar esto en Estados Unidos. Otras compañías interesantes que nos vamos a referir hoy pueden ser Etsy, de e-commerce, Mastercard, que es una compañía global de pagos y que tiene mucha incidencia ahora en lo que es el mercado de pagos electrónicos. Está raro que no tuviese ya un CDR desde mucho tiempo antes. Shopify, Spotify Technologies, Snowflake, o sea, hay muchísimas compañías de la nueva economía que están listadas ahora en CDR y cualquiera puede participar. Bueno, tendencias disruptivas para la década que viene. Este es un tema que vamos a ir tratando a lo largo de todo el año. Hoy voy a hablar un poquito nada más de lo que se viene en cuanto a inteligencia artificial y digamos, machine learning y todo este tipo de tecnologías nuevas, ¿no? Este es un informe que sacó el fondo ARK. Digamos, el fondo ARK es uno de las grandes estrellas del año pasado por apostar justamente en tecnologías disruptivas. Lo que me interesa mostrar acá es este gráfico. Hoy estamos aquí, ¿no? En la columna del medio, año 2020. Fíjense, en el 97, lo que es verde es lo que vale la Internet para el mercado, ¿sí? Hoy, Internet en el 97 era nada, el valor de las compañías, hoy representan 13 trillones de dólares, ¿sí? Este es el valor que agregó Internet al mercado de valores, creando empresas, creando valor y demás. Lo que está en violeta es lo que se denomina Deep Learning o inteligencia artificial. Esto hoy en el mercado vale 2 trillones de dólares. Básicamente acá hoy hay dos empresas que concentran todo este mercado. Una es Google y la otra es Facebook, casi 1 trillón cada una, haciendo una cuenta gruesa. Perdón. Y esta firma RK considera que este sector de tecnología, solo este sector, en esta década, o sea, para el 2037 va a sumar 30, lo que hoy vale 2 trillones de dólares, va a valer 30 trillones de dólares, creciendo al 17% compuesto anual. Lo que hoy es el resto de la Internet, que equivale a 13 trillones de dólares, va a ser un mercado de 20 trillones de dólares. O sea, el gran crecimiento está acá, o uno de los grandes crecimientos está acá, y vamos a referirnos a esto. Para nosotros, la primera compañía de este sector, en la que entendemos que está mejor posicionada para dar el salto a lo que empieza a ser inteligencia artificial por toda su historia y por todo lo que ha hecho hasta ahora, y uno recién ahora empieza a armar el rompecabezas de lo que es Google y por qué hizo lo que hizo a lo largo de los últimos 10 años o 20 años, empieza a configurarse en lo que uno entiende que es hoy Google, que está para dar el salto a la evolución 2, si queremos poner un nombre, que es la inteligencia artificial, ¿sí? En los últimos 20 años adquirió más de 200 empresas. Esto es más de una empresa por semana, algunas muy grandes, otras muy chicas, pero en general todas con un factor común, que es la colección de datos de individuos y empresas, gustos, costumbres, movilidad, ¿sí? Esto se ve en Picasa, Android, YouTube, DoubleClick, que es la compañía de publicidad online, Motorola Mobility, esto le permitió potenciar mucho lo que es el sistema operativo Android, hoy es número 1 en el mundo. Cada vez que alguien enciende un teléfono con Android, Google se entera.
¿sí? Tiene ahí toda la información de movilidad de ese individuo y demás, como después vamos a ver. Adquirió Waze, la compañía de movilidad, compañía israelí revolucionaria en lo que es movilidad por GPS y demás. DeepMind Technologies, dedicada a las neurociencias, esta es una compañía privada, no cotizaba. Y la última que adquirió de las grandes es Fitbit, que es la compañía que a través de gadgets o dispositivos como relojes y demás, uno lo usa para controlar su físico, su salud, pero Google también se entera de cómo está uno. En cuanto a pulsaciones, si uno ve un video de YouTube que le guste y son las pulsaciones, eso YouTube lo sabe, ¿sí? De a poco va conociendo mucho más a los individuos, que no sea por nombre y apellido, lo conoce por número, ¿sí? A tanta gente tal video le hace subir los latidos, no importa. Es información que Google tiene y está lista para dar el salto a usar eso en forma inteligente. Es la base de datos más grande del planeta, con información, con lenguaje, con gustos, con movilidad, interacciones entre individuos y empresas. Vamos a ver un poco más. Este libro lo recomiendo. Escribió Eric Schmidt, que fue el CEO de Google por casi 20 años. Él describe todo esto que yo les expuse antes y muchísimo más sobre el origen de Google, que es un proyecto que es una derivación de DARPA. DARPA es un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue diseñado para recolectar la mayor cantidad de información posible. En general, esta colección de información también es voluntaria por parte de los individuos. Uno a veces inocentemente, digamos, en la aplicación califica un restaurante al que fue o una película que vio, Google pregunta si este lugar tiene acceso para silla de ruedas o no. O sea, un montón de información que uno inocentemente va contribuyendo a la red y el algoritmo va sumando, sumando y haciéndose cada vez más inteligente. Esto tuvo una estrategia, que el primer paso fue el buscador de Google, que contribuyó a mejorar mucho el algoritmo. Al principio el buscador era mucho más rústico de lo que es ahora. Después ofreció el navegador Chrome, después Gmail y después Android. O sea, todo un conjunto de datos gratis para el usuario, con lo cual uno vive en el entorno de Google y Google va colectando esa información. Google también tuvo el proyecto Ocean, que era escanear todos los libros del mundo publicados. No se pregunta para qué, luego lo vamos a entender. Tiene Google Maps, Street View, ¿sí? Todas aplicaciones que todos usamos, que nos gusta usar porque a su vez nos dan información, no es que Google nos roba información y no nos da nada a cambio. Uno se entera un montón de cosas que han dicho otros usuarios sobre este comercio, sobre tal profesional, etc. Algo que es muy notable de medir, por ejemplo, cómo cambió el Google Translate. Hasta el 2016 el traductor de Google era bastante rústico, es decir, mandar un texto, ponerlo en el traductor y leer lo que el traductor producía, en general era algo bastante sucio, uno tenía que corregirlo bastante, tenía muchas imprecisiones, y eso era porque hasta el 2016 Google usaba un algoritmo que lo que hacía era usar el inglés como lengua base, ¿sí? Si yo quería traducir del español al francés, primero hacía del español al inglés y del inglés al francés, y utilizaba un sistema estadístico de traducción palabra por palabra. Bueno, eso en el 2016 lo cambió, Google empezó a utilizar, se dio cuenta que, por ejemplo, en la ONU, el archivo de documentos que hay y todos los que se producen, simultáneamente el mismo documento se traduce en 6 idiomas y hecho por traductores profesionales. Entonces Google vio que ahí, y en el Parlamento Europeo lo mismo, tenía toda una base de documentos enorme, traducida simultáneamente cada documento en 6 o más idiomas, los principales del mundo, y lo que hizo fue escanear y entrenar algoritmos con eso. A partir de ahí, Google, en vez de traducir palabra a palabra y usar un idioma como madre y a partir de ahí bajar a los demás, no. Podía empezar a traducir frases u oraciones completas de un idioma a cualquier otro idioma. Ya tenía una base de datos de conocimiento apilada, y hoy día si uno usa el traductor de Google, prácticamente es brillante porque casi no necesita corrección, ¿sí? Uno, digamos, manda un texto en inglés a traducir y el español que sale ahí es casi perfecto y no necesita correcciones.
Bueno, eso es uno de los saltos evolutivos de conocimiento que está trabajando Google y que ya tiene, ¿sí? Haciendo un paralelo, la humanidad se dice que dio el salto evolutivo cuando empezó a dominar el lenguaje, ¿sí? Cuando entre nosotros empezamos a entendernos y organizarnos. Bueno, Google en alguna forma está empezando a entender el lenguaje y puede utilizar eso en su favor. Otro cambio de paradigma que se da es que empresas como Apple o Microsoft consideran al usuario como un cliente, ¿sí? A través del cual les pueden ofrecer productos, servicios y demás. En cambio, para Google y Facebook, el usuario es el producto, ¿sí? Nosotros somos el producto para ellos. Saben casi todo de nosotros. Aún cosas que tal vez nosotros no sabemos que Google sabe de nosotros. Voy un poco más rápido, vamos a los números directamente. Esto es Google, el price earning está en 29 años, es un número alto para el promedio del S&P, pero no es un número para nada alto para lo que es el promedio de las tecnológicas. Lo interesante que yo quiero destacar acá es esto, las ganancias de Google vienen creciendo casi al 13% año contra año, y en los últimos 3 años al 18% anualizado, y las ganancias crecen más rápido que la facturación, lo cual quiere decir que Google está aumentando productividad, ¿sí? Las ganancias vienen creciendo al 19% y en los últimos 3 años al 46%. Otra columna que me interesa destacar es esta, el margen bruto de la compañía es casi 54% y el retorno sobre activos 8,65%, que es altísimo para una compañía de este tamaño. Finalmente, la recomendación de analistas de Wall Street, very bullish, ¿sí? Very bullish, está en el tope de la tabla, como vemos acá, de very bearish a very bullish, o sea, muy alcista. Vemos que lo siguen casi 45 analistas de Wall Street, la mayoría lo ubican very bullish, estamos un poco acompañando la tesis esta que presentamos. Tiene un price target promedio de $2.200, hoy está en niveles de $2.000. Bueno, este es el gráfico de Google. Aquí vemos que ha entrado en lo que nosotros denominamos un trading range lateral. La reciente suba de tasas a Google no le afectó, como a otros papeles que los hicieron bajar, simplemente lo que hizo fue detener la suba y está en un proceso de lateralización, lo cual yo considero que puede ser una oportunidad de compra, sobre todo si eventualmente lo vemos por debajo de los $2.000. Vemos que aquí va acumulando volumen, estas son las barras de volumen que se van acumulando a este precio. Sí, es una zona, me parece interesante, sobre todo pensando en el largo plazo. Bueno, próxima recomendación, Etsy. Es una compañía perteneciente al sector e-commerce, es una compañía de los CDR nuevos, es también relativamente nueva en Estados Unidos. Es una compañía que trata de capturar, la compañía ofrece lo que no se consigue en Amazon, ¿no? Artículos únicos de diseño o vintage o de artesanos, es decir, pequeños comercios o productos que no pueden cumplir con los requisitos o las condiciones contractuales o de masividad que impone Amazon de tener un stock permanente a disposición de Amazon todo el tiempo y demás. Todo ese tipo de compañías y ese segmento de mercado, ese nicho, es lo que está tratando de capturar Etsy, lo está logrando muy bien. Se está ampliando a otro tipo de productos, pero siempre manteniendo ese concepto de exclusividad o de artesanía o vintage, ¿sí? Productos que escapan de la masividad general de Amazon. El volumen de ventas viene creciendo muy fuerte. En el 2020 las ventas se duplicaron respecto al año anterior. Tiene globalmente 150 millones de clientes, la mitad de esos son activos y recurrentes. Los compradores con tickets por encima de los $200 crecieron 175% respecto al año pasado, o sea, está adquiriendo, digamos, consumidores de un poquito de nivel adquisitivo más alto, que dispuestos a gastar un ticket más alto, y se está expandiendo por el mundo. Actualmente hoy los mercados fuertes son Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania y la India. Aquí vemos un gráfico, esto es lo que crecen las ventas de Etsy respecto al estándar de la industria. Obviamente el dominante acá es Amazon o Alibaba, y por el tamaño que tienen es difícil que dupliquen las ventas
y pueden crecer con un crecimiento vegetativo bajo, pero es muy difícil que dupliquen o que crezcan a una velocidad muy alta, dado el tamaño que tienen. Etsy viene creciendo a una velocidad muy alta. Esto es lo que viene creciendo en UK, el Reino Unido, esto en Alemania, y esto en el resto del mundo. O sea, creciendo a niveles, duplicando o triplicando el año anterior en diferentes lugares. Aquí lo que comparé es cómo crecen las ventas de Amazon y cómo crecen las de Etsy. Obviamente están en diferentes escalas. Etsy es una compañía que todavía es chica, vende 1.700 millones de dólares por año. Amazon está en casi 400.000 millones de dólares por año. O sea, la escala de comparación no existe, pero lo que vemos es, lo violeta es Amazon, que tiene un crecimiento lineal, parejo, y Etsy, en cambio, viene con un crecimiento acelerado, ¿sí? Se empezó a acelerar ahora, viene con una exponencial que Amazon no puede igualar, por supuesto. Digamos, las ventas de Etsy crecen muchísimo más rápido que las de Amazon. De vuelta, el análisis de los números, crecimiento. Revenue, o sea, ventas, viene creciendo año contra año al 110%. En 3 años, 57%, quiere decir que el crecimiento está concentrado ahora, en este momento, en el año anterior y en este que está transcurriendo. Las ganancias vienen al 254%, año contra año. Bueno, los demás indicadores, al ser una compañía de tecnología joven, sí están digamos, caros para estándares, lo que es price earning y demás. Esto es muy interesante. Margen bruto 73%, el retorno sobre activos casi 14%. Probablemente estos números bajen hacia adelante si la compañía decide invertir para seguir creciendo. Recomendación de analistas de Wall Street, bullish, ¿sí? También casi en el extremo de la tabla. De 15 analistas que la siguen, 11 son very bullish, o sea, un porcentaje muy alto de todos los analistas consideran que esto todavía tiene mucho para subir. Solo una le pone very bearish, pero, digamos, la calificación promedio ponderada de todo esto da que es un papel con tendencia bullish. Perdón. El price target es 230. Cuando empezamos a hablar de esta compañía hace 2 o 3 semanas, en alguno de los calls con cliente de Balance valía $200, ahora está a niveles de 215 o 220, no sé si tocó hoy, pero digamos, creo que es una compañía que tiene todavía mucho para subir. Aquí está el gráfico de Etsy, ¿sí? Esta fue la caída que provocó esa mini suba que tuvo la tasa implícita en el bono a 10 años, donde el mercado aprovechó para corregir y ya empezó a retomar a partir también de la presentación de la Fed que asegura por los próximos años. Bueno, la tercera compañía que recomendamos es Shopify. El ratio de conversión es 107:1, es bastante alto, porque es una compañía cara. Shopify es una plataforma que permite a los individuos y comercios pequeños hacer un setup rápido de un store online. O sea, es como un enlatado donde uno, digamos, evita de contratar programadores, diseñadores y demás, está todo en uno y uno lo configura según su comercio o su necesidad, puede hacer rápidamente estar online ofreciendo sus productos o servicios. Brinda todo el soporte y know-how para que esto sea escalable para cualquier negocio. Permite a su vez también hacer todo el setup de lo que son medios de pago, campañas de marketing, seguir el delivery de las mercaderías local e internacionalmente, tiene un servicio propio de Business Analytics, de aplicaciones móviles, también captura ese mercado que deja huérfano Amazon, de compañías o negocios que no quieren abrir o no pueden abrir su página en Amazon y recurren a una solución como Shopify. Tiene más de 1 millón de clientes en el mundo. Y lo interesante de esta compañía es que en el último trimestre recién se pone positiva en lo que es retorno sobre activos y sobre equity, ¿sí? Es una compañía
general todas estas compañías los primeros años son de pérdida hasta que logran tener beneficios, ¿no? Bueno, eso ocurrió el trimestre pasado, así que puede ser un momento de despegue interesante para esta compañía. Esto es cómo vienen creciendo las ventas los últimos 12 meses y en el año. Y esto es lo que les decía, el retorno sobre activos y sobre equity, ¿sí? Venía, este es el cero, digamos, hasta acá venía teniendo retorno negativo, recién ahora comienza a ponerse positivo, lo cual siempre es un excelente momento para invertir en cualquier empresa. De vuelta, los mismos números de antes, viene creciendo al 85% anual las ventas, en 3 años 63%. Bueno, price earning, todos estos valores están distorsionados. Al no haber tenido earnings anteriormente, no existe hacer cuentas sobre ganancias dividido cualquier cosa porque no había ganancias. Así que estos valores, entendemos, empezarán a recuperarse en los próximos trimestres a la medida que se vayan actualizando, ¿no? Interesante también es esto, el margen bruto de la compañía es 52%, el retorno sobre activos 1,93, como dije, empieza a ser positivo. Aquí vemos también, comparado lo que subió Shopify respecto al Standard & Poor's 500, en el año subió un 237%, el Standard & Poor's 62%, en los últimos 3 meses, perdón, Shopify pierde un 5% y el Standard & Poor's sube un 5%. En este caso, el consenso analista está un poco más dividido, sigue siendo bullish, ¿sí? Digamos que la mitad de la tabla es neutral, de aquí hacia la derecha es zona de compra, y de aquí a la izquierda zona de venta. 37 analistas, es una compañía muy seguida en Wall Street, y very bullish 12, y la mayoría se ubica entre bullish y neutral. Price target $1.400, actualmente vale $1.100. Gráfico de Shopify. Vemos, bueno, la caída esta. Obviamente, este tipo de compañías están bastante apalancadas hasta que no logran ser, como se dice, profitable, o sea, que tienen ganancias. Cualquier suba en las tasas de interés las perjudican, ¿sí? Así que entendemos que esto es lo que estuvo detrás de esta caída. Sin embargo, se apoya bien en lo que es la media de 200, y volviendo a esta zona de aquí, de mucha actividad en los precios. Así que entendemos que toda esta zona, si uno traza una línea imaginaria horizontal, es una zona, digamos, lo que antes era una resistencia ahora pasa a ser un soporte, ¿no? La zona esta de los $1.100, la compañía o la acción parece, el price action parece mantenerse ahí, lo cual nos puede dar una zona interesante de compra, por eso es la que estamos recomendando. Bueno, finalmente la última compañía de la que vamos a hablar es Square. Square es una compañía impresionante, digamos, fue fundada en el 2009 por Jack Dorsey, que es uno de los cofundadores de Twitter. Es otra de esas compañías que dependen mucho del personaje, ¿no? Así como a veces hablamos de Tesla y Elon Musk, o Apple y Steve Jobs y demás. Bueno, Square es imposible separarla del personaje, el fundador, que es Jack Dorsey. Su visión y su, digamos, presencia e influencia en redes sociales. Lo que hace Square es crear un ecosistema con soluciones de comercio presencial y virtuales. Digamos, no sé si se acuerdan, Square empezó como ese pequeño cuadradito o aditamento que uno veía que muchos comerciantes le ponían al iPhone y a partir de ahí podían leer una tarjeta de crédito, ¿sí? Eso es un desarrollo de Square. Y eso es lo que permitió que cualquier comerciante pudiera, digamos, convertir su celular en un postnet y vender, sea en su local o en la calle o donde quisiera. En cualquier lugar podía tener acceso a leer una tarjeta de crédito, sea por deslizamiento, por cercanía o por el chip, lo que sea. Tiene una aplicación que también permite, a través de un iPad, brindan una aplicación completa que es control de ventas, control de stock, pagos, transferencias, provee todo el service de Business Analytics y reporte a los comerciantes.
repito, crea un ecosistema tanto virtual como para el mundo real de los comercios. Un paralelo nuestro, para entenderlo rápido, sería una integración vertical perfecta en lo que es mercado libre y mercado pago, todo en uno, pero a su vez con gadgets, dispositivos físicos como pueden ser iPads o esos aditamentos que yo le decía en el iPhone, ¿sí? O un lector de código QR adosado, código de barras y demás, todo puesto en el celular y todo integrado en un propio sistema. A su vez, Jack Dorsey es un gran fanático de lo que es Bitcoin, así que está llevando también su compañía hacia ese terreno de operar con criptomonedas. Fondos propios de la compañía, tal como hizo Elon Musk, los está invirtiendo en Bitcoin, incorporando al activo de la compañía. Así que es una compañía que tiene muchas aristas de participación. Si buscamos empresas con exposición a las criptomonedas, Square es una de esas empresas. Square también es una empresa con exposición a lo que es el mundo de tecnología 5G, porque todo lo que sea movilidad y captura de datos a alta velocidad o baja latencia, Square lo tiene y sabe cómo explotarlo. Así que es otra de nuestras últimas recomendaciones de hoy. Aquí vemos los números. El revenue viene creciendo también al 101% anual. Todavía no presenta ganancias, pero está en el camino. ¿Sí? Sin duda va a ser uno de los grandes players a futuro. El margen de operación hoy por hoy es bajo comparado con las compañías que ya vimos establecidas, 29%. Y el consenso de analistas también sigue siendo bullish, ¿sí? Está un poco en la tabla entre la zona neutral y bullish, pero el consenso de 46 analistas, fíjense, una de las grandes características de las compañías en Estados Unidos es cuántos analistas las siguen. Después no importa, la calificación obviamente importa, pero si una compañía es muy seguida por muchos analistas, quiere decir que ahí ven algún valor disruptivo de interés. Square la siguen 46 analistas, de los cuales 19 son very bullish. Bueno, aquí vemos el resto, ¿no? 16 neutral y 6 bullish. El precio objetivo que tiene es $264. Hoy cerró, cuando sacamos el informe, en 224. Gráfico de Square, ¿sí? Como todas las compañías tecnológicas, hizo un máximo, después se empezó a corregir y ahora se está acercando a niveles previos, digamos, niveles que tenía a principio de año, ¿sí? Con lo cual puede también indicar alguna zona interesante de compra, como para pensar esto siempre en una inversión en los próximos 2, 3 o 4 años, porque son las compañías que vemos disruptivas hacia el futuro. Bueno, finalmente, en nuestra plataforma pueden operar CDRs, obviamente, muchos ya lo hacen con regularidad. Vamos a estar incorporando productos nuevos a nuestra plataforma. En las próximas semanas van a tener novedades sobre esto, sobre cómo operar y transar CDRs de una forma mucho más amigable y eficiente, con recomendaciones. Y bueno, todo lo que necesiten, obviamente, nuestra plataforma se los puede brindar. Tenemos muchos videos explicativos sobre cómo hacer esto. Cualquier duda nos llaman, nos preguntan. Así que esto es todo lo que tenemos para presentar hoy. Pasamos a ver si hay alguna pregunta. Un segundo, por favor. A ver, nos preguntan si existe algún fondo común de inversión que invierta en CDRs. No, no existe. Es un tema regulatorio propio de nuestro mercado, que exige que, tengo entendido, máximo el 25% de un fondo puede estar invertido en activos extranjeros, con lo cual desdibujaría la figura del fondo común de inversión de CDR, sería de otra cosa. A ver, la explicación está hecha sobre lo que subió el índice Standard & Poor's 500, pero si uno no elige bien los papeles, esa suba desaparece. Bueno, obviamente, el
el índice lo integran 500 compañías, de las cuales CDRs deben tener 100, entiendo yo, con cotización fluida y todo el tiempo. El año pasado nosotros hicimos una serie de recomendaciones de CDRs en su momento. Cada uno de esos portafolios no tenía más de 4, 5, 6 papeles. Sin embargo, todos han tenido buen desempeño. Obviamente no compramos en el mínimo, es imposible establecer el mínimo, pero a la semana de que se estableció el mínimo, nosotros ya estábamos con recomendaciones de CDRs, hicimos varios webinarios, y muchos de esos portafolios los medimos hoy y tuvieron un rendimiento muy parecido a lo que fue el índice. De hecho, las empresas que elegimos siempre fueron compañías sanas, muchas de ellas, me acuerdo de Microsoft, por ejemplo, que integran el índice S&P 500, se integran las FAN, o sea, las grandes 5, ¿no?, que mueven al índice. Así que en ese aspecto nos ha ido bien. Obviamente en el medio han habido compañías que no les fue bien, pero creo que dentro de nuestras recomendaciones, en general todas estuvieron con un desempeño bastante aceptable. A ver. ¿Cómo es el sector financiero de USA, cuyos bancos activos como Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Goldman han experimentado caídas en las últimas ruedas? A ver, el sector financiero me gusta en un ambiente de suba de tasas de interés. Los bancos suelen andar bien porque obviamente el negocio de ellos es hacer spread entre tasa activa y pasiva. Y obviamente son diferentes las comisiones o los spreads cuando las tasas son 4% que cuando son 0,75%, ¿no? Hay mucho más margen para trabajar. Sí. Les decía, respecto a Google, si existe el riesgo de monopolio, sí, es un riesgo que existe, evidentemente, en estas compañías. Yo no lo veo probable o cercano. En general, este tipo de compañías tienen muy buen diálogo con el Partido Demócrata, han sido grandes sponsors del presidente Obama, y desde la época de Clinton, todo lo que es Silicon Valley ha tenido muy buena relación con Partido Demócrata. En el caso de que, decidan algún tipo de juicio por monopolio y demás, bueno, el resultado es incierto, pero se crearán nuevas compañías a partir de lo que es Google, ¿no? En la presentación comentaste el crecimiento de Internet y el de inteligencia artificial, entre las cuales mencionaste a Google. ¿Hay otras empresas en este sector con alto potencial? Sí, hay. De hecho, seguimos algunas cuantas, pero no tienen CDR. La otra que tendría CDR es Facebook. Hay compañías de este sector con alto potencial de crecimiento, pero no tienen CDR. El volumen, ¿cómo incide en la compra y venta en estos nuevos CDRs? No, a ver, no entiendo mucho la pregunta. Los nuevos CDRs se operan como los otros, tienen su volumen, oferta de compra y de venta, el precio y demás. El volumen en sí no es un factor determinante para el precio, siempre y cuando haya volumen afuera y un arbitrador pueda comprar afuera y vender acá, eso se va a poder seguir haciendo sin incidencia local en el precio. ¿Cuáles son los pros y contras de invertir en CDRs e invertir en acciones directamente abriendo una cuenta afuera? Bueno, a ver, una respuesta está en la misma pregunta. Abrir una cuenta afuera no es fácil, se puede hacer. Depende del broker, tiene ciertas exigencias de volumen y demás. En CDRs eso no se exige, simplemente con una cuenta comitente y en pesos uno puede comprar y vender todas estas compañías que estuvimos hablando. Además, el CDR tiene ciertas ventajas impositivas que no tiene una cuenta afuera. Más detalles sobre eso nos pueden llamar y consultar. ¿Hay un interés que se cobra en la compra-venta de CDRs? No, un interés no. Lo que hay es una comisión de transacción, que es la misma que si uno comprase o vendiese acciones de Banco Galicia o de Transenar, es lo mismo que se paga por el CDR. ¿Cuál es el plazo de espera en los CDRs? Bueno, CDRs es renta variable, o sea, estamos hablando de acciones.
y siempre que uno habla de acciones, como no puedo asegurar un rendimiento, como sería en un bono, en renta fija, una devolución de capital o un interés o un cupón periódico, en CDR siempre la inversión es a mediano o largo plazo, entendiendo por esto 2, 3 o 4 o 5 años. Digamos, acá estamos hablando de tendencias disruptivas para la década. Así que, digamos, no existe el plazo mínimo. Imagínense que alguien que compró Amazon en el año 2000 y todavía tiene Amazon hoy es multimillonario, y no habla de plazo de inversión porque es una compañía que sigue creciendo. Así que, bueno, entiendo que estas son todas las preguntas. Les pido disculpas por el incidente técnico que tuvimos, tuve que cambiar de oficina y de máquina, pero bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Y fue un gusto tenerlos y esperamos tenerlos a lo largo del año en todas las presentaciones. Desde ya, muchas gracias.